Buenas tardes, estamos en la clase de Derecho Civil y el tema de hoy es elaboración de contratos civiles principales en el contexto de México y Nuevo León. Vamos a esperar unos minutos para darle chance a los compañeros de que se puedan unir y así dar inicio a la sesión.
Buenas tardes, vamos a empezar con la clase de hoy y el tema de hoy es elaboración de contratos civiles principales. Bienvenidos a esta sesión magistral donde estaremos de lleno en el corazón del derecho civil, aplicado la elaboración de los contratos civiles principales, ya que este tema no solo es esencial en la teoría jurídica, sino también en la práctica cotidiana de empresas, profesionistas, instituciones públicas y ciudadanos que buscan certeza jurídica en sus actos. Un contrato es, en pocas palabras, el vínculo legal que convierte las intenciones en compromisos exigibles y en un contexto productivo como el de Nuevo León, donde conviven industrias pequeñas y medianas, los startups y gobiernos municipales con alta interacción contractual, comprender su estructura es una competencia indispensable, ya que en esta clase aprenderemos cómo los contratos civiles se fundamentan, estructuran, negocian, formalizan y ejecutan. No solo veremos su parte legal, sino su impacto en la economía y en la confianza empresarial. El derecho civil, como saben, regula las relaciones entre particulares, ya que es el derecho de lo cotidiano, de lo humano, de lo que le da la vida a las transacciones simples y complejas, desde el arrendamiento de un local en Apodaca hasta la compra-venta de maquinaria en un parque industrial de Escobedo. ¿Cuántas veces en su vida firmaron contratos? Desde un empleo con una renta, una compra, un préstamo, un servicio profesional. Aprender a entender y redactar un contrato civil no es solo una habilidad jurídica, sino una herramienta de vida. Y más aún en México y especialmente en Nuevo León, donde la industria manufacturera y de servicios impulsa la economía, los contratos con la columna vertebral de la productividad. Cada compromiso formalizado sostiene relaciones laborales, comerciales y civiles que generan riqueza. Por eso el objetivo de hoy no es solo entender qué es la ley, sino cómo aplicar ese conocimiento para evitar riesgos, redactar correctamente y asegurar relaciones legales sanas y efectivas. ¿Qué es un contrato civil? El contrato civil es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones entre particulares. Su definición proviene del artículo 1792 del Código Civil Federal y de manera similar del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que adoptan el principio universal del consentimiento libre y el objeto lícito. Imaginemos que dos partes acuerdan un servicio de mantenimiento industrial. Una presta el servicio, la otra paga. No hay magia, hay un contrato. Este documento le da certeza a la promesa que convierte las palabras en obligaciones. Todo contrato necesita dos elementos esenciales, el consentimiento y el objeto. El consentimiento significa que ambas partes quieren celebrar el contrato sin engaño, sin presión, sin error, y el objeto debe ser lícito, posible y determinado, es decir, no podemos contratar algo ilegal, imposible o ambiguo. En México los contratos civiles están regulados principalmente por el Código Federal Civil, pero en cada estado tiene su propia versión. En Nuevo León, el Código Civil Estatal mantiene los mismos principios adaptados a la realidad local. Un buen ejemplo es un contrato de prestación de servicios profesionales en una empresa manufacturera de Monterrey. El ingeniero presta asesoría técnica y la empresa paga honorarios mensuales. Este contrato, aunque parece sencillo, contiene derechos, obligaciones y posibles responsabilidades. La validez jurídica depende de que el contrato sea claro, no contenga vicios del consentimiento y esté formalizado correctamente. Si alguno de estos elementos falla, el contrato puede ser nulo o anulable. Por ejemplo, si un prestador de servicios firma bajo amenaza o sin entender las condiciones, el contrato queda ser carece del consentimiento válido o si el objeto es ilícito como un acuerdo para evadir impuestos, se anula por contravenir la ley. En la práctica, el contrato civil se convierte en la prueba reina cuando surgen conflictos. Es el documento que tienen los jueces y abogados que examinan para determinar quién tiene la razón. Por eso debe redactarse con precisión. Una recomendación esencial, siempre anticipen escenarios, qué pasa si una parte no cumple, qué plazos se fijan, cómo resolverán las controversias. Un contrato civil bien hecho no solo regula el presente, sino previene el futuro.
Piensen en esto, cada contrato es un mapa. Si se diseña con claridad, guía a las partes hacia el cumplimiento. Si ese se hace con un descuido, puede convertirse en una trampa. Características legales de los contratos civiles. Los contratos civiles tienen características específicas. Es que las partes deben tener capacidad jurídica plena, es decir, mayores de edad y no estar sujetas a interdicción. Esto asegura que comprenden el alcance legal de lo que firman. La segunda característica es el consentimiento libre de vicios, y esto significa que ninguna de las partes debe haber sido engañada, presionada o confundida. Los vicios del consentimiento, error, dolo o violencia pueden anular un contrato. La tercera es el objeto posible, lícito y determinado, y el objeto debe ser algo tangible o intangible que pueda realizarse conforme a la ley. No se puede contratar lo imposible ni lo ilícito. Otra característica es la forma que pueden ser verbal o escrita, dependiendo del tipo de contrato. Aunque algunos contratos son válidos verbalmente, en el ámbito empresarial siempre se recomienda la forma escrita para evitar interpretaciones subjetivas. Un caso práctico interesante es el arrendamiento comercial en Monterrey. Muchas empresas o pequeñas rentan locales en avenidas como Lincoln, Gonzalitos. En ocasiones incluyen cláusulas de renovación automática. Si no se redactan con claridad, pueden generar disputas sobre plazos o aumentos de renta. Aquí entra la importancia de la redacción. Cada palabra tiene peso jurídico. Una coma mal puesta puede cambiar el sentido de una cláusula. Por eso los abogados dicen que el diablo está en los detalles. También es vital incluir cláusulas de jurisdicción, por ejemplo, restablecer que cualquier controversia se resolverá en los tribunales de Monterrey, no en otra ciudad. Esto evita litigios costosos fuera del estado. Tipos principales de contratos civiles en el sector productivo. El contrato de compra-venta, que es la transferencia o definitiva de bienes muebles o inmuebles entre particulares o empresas con obligaciones claras de entrega y pago. El contrato de arrendamiento, el uso temporal de bienes inmuebles o muebles. El contrato de obra civil, construcción o mantenimiento de infraestructura esencial para empresas que amplían sus instalaciones. Y la prestación de servicios profesionales, la consultoría especializada en asesoría legal o técnica para optimizar procesos empresariales. En el entorno productivo de México y Nuevo León, los contratos civiles más frecuentes
Son los de compra-venta, arrendamiento, obra civil y prestación de servicios profesionales. El contrato de compra-venta también o de arrendamiento regula el uso y goce temporal de un bien o cambio de renta, ya que es esencial en el sector inmobiliario industrial como las bodegas logísticas del norte de Monterrey. El de compra-venta es el más común. Una parte se transfiere la propiedad de un bien y la otra paga el precio. Por ejemplo, una empresa de Apodaca que compra maquinaria a otra de Saltillo. Aquí deben especificarse detalles como cantidad, calidad, entrega, pago y garantías. El contrato civil es un clave en la expansión de infraestructura. Por ejemplo, cuando una empresa automotriz en pesquería amplía su planta, contrata a una constructora bajo un contrato civil de obra que debe especificar materiales, plazos o pagos, penalizaciones y condiciones de entrega. Y el contrato de prestación de servicios profesionales regula actividades como asesorías legales, contables o técnicas en Nuevo León, ya que es común que las empresas contraten despachos externos bajo este esquema para optimizar costos. Cada tipo de contrato tiene requisitos particulares, pero todos comparten la necesidad de claridad, equilibrio y cumplimiento. Un contrato justo beneficia a ambas partes, un injusto genera conflictos. El proceso de elaboración y formalización. Todo contrato pasa por un proceso de negociación, redacción, firma y registro y protocolización. La negociación es la etapa más humana. Aquí las partes discuten plazos, precios, responsabilidades y sanciones. Es una base de equilibrio entre intereses. Los buenos negociadores son aquellos que logran acuerdos donde todos ganan. La redacción debe hacerse con precisión jurídica. Cada cláusula debe ser clara, medible y verificable en México. La redacción ambigua es la principal causa de litigios civiles. La firma puede ser autógrafa o electrónica desde la Ley de Firma Electrónica Avanzada del 2012. Los contratos firmados digitalmente tienen la misma validez que los físicos. Esto ha agilizado procesos en sectores industriales, sobre todo después de la pandemia. Un ejemplo real, una empresa industrial en Escobedo utiliza firma electrónica para validar contratos con proveedores de todo el país, en cuestión de minutos reduciendo tiempos y costos notariales. Finalmente, algunos contratos deben protocolizarse ante notario o registrarse en el registro público de la propiedad, especialmente los que involucren inmuebles. Cada etapa requiere cuidado, una negociación descuidada, una redacción ambigua o una firma sin verificación puede generar consecuencias legales graves. En la práctica empresarial, los abogados suelen hablar de la teoría de los tres filtros. Todo contrato debe ser legalmente válido y económicamente viable y operativamente aplicable. Si no cumple los tres, no sirve. Riesgos y vicios en la elaboración de contratos. Los riesgos más comunes en la elaboración de contratos son los vicios del consentimiento, la incapacidad de las partes y las cláusulas abusivas. Los vicios del consentimiento, error, dolo, violencia o intimidación pueden invalidar el contrato. Por ejemplo, si un proveedor firma un contrato creyendo que es por un año y en realidad son tres, hay error esencial. La incapacidad jurídica que ocurre cuando una de las partes no puede obligarse legalmente como un menor de edad o una persona sin representación válida. Las cláusulas abusivas son aquellas que imponen condiciones desproporcionadas como penalizaciones excesivas o limitaciones injustas.
Un caso común en Nuevo León es la disputa por cláusulas ambiguas en contratos de suministro. Si el contexto no especifica claramente volúmenes o plazos de entrega, ambas partes interpretan distinto, lo que genera conflictos costosos. Aquí la prevención es clave, los buenos contratos son como los buenos puentes, se construyen antes de cruzar del río. Siempre se recomienda revisión cruzada, un segundo abogado experto de revisar el contrato antes de firmarse en grandes empresas, incluso si hay comités contractuales para ello. También es recomendable usar lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios, para que cualquier parte comprenda lo que está firmando. Cumplimiento y consecuencias del incumplimiento. El principio rector del derecho contractual es el pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse. Cuando una parte incumple surgen consecuencias, responsabilidad civil, daños y prejuicios o incluso rescisión del contrato. Por ejemplo, si una empresa constructora incumple plazos de entrega en una obra civil, la contratante puede exigir indemnización, perdón. O al revés, si el cliente no paga o el proveedor puede demandar el cumplimiento forzoso. El Código Civil Federal y el Código Civil de Nuevo León establecen los mecanismos de cumplimiento y sanción, así como los medios alternativos de resolución, conciliación y mediación y arbitraje. Un caso real, una empresa constructora en Guadalupe obtuvo compensación por retrasos contractuales, gracias a la aplicación precisa de una cláusula penal prevista desde el inicio. Este ejemplo demuestra que el contrato no solo protege, sino que anticipa conflictos y ofrece salidas justas. Por eso nunca se debe de firmar un contrato sin contemplar escenarios de incumplimiento, las cláusulas de penalización, rescisión o arbitraje. Y conclusiones y reflexiones. Los contratos civiles son instrumentos de confianza en un entorno productivo como el de México y Nuevo León, ya que garantizan estabilidad y desarrollo, y la seguridad jurídica empresarial es el cimiento de toda relación comercial. Sin contratos bien hechos no hay inversión ni crecimiento sostenible. Y el conocimiento del marco legal, federal y estatal permiten actuar con responsabilidad y previsión. Un empresario que entiende sus obligaciones es más competitivo y confiable. Como futuros profesionistas deben ver los contratos no como trámites, sino como herramientas de gestión y prevención. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. ¿Alguna pregunta o duda que tengan sobre lo que vimos? Bueno, de acuerdo, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta o duda que tengan, estoy al pendiente por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias. Bonita tarde.